Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 30 de septiembre del año 2020. La última tertulia del mes 9 de este año. Aquí estamos saludando a Karina Novarese. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Divino día de primavera. Yo veo un sol espectacular. Sí, de acá desde mi por tu ventana es lo que aparece. Bueno, sigo con Pedro Mir. Hola, buenos días para todos. Por otro lado, Gebergato, buen día. Buen día, saludos para todos. Y el último saludo es para Fernando Escriña, a quien volvemos a encontrar en las tertulias después de algunas semanas. Fernando, un placer, ¿eh? Y muy buen día, ¿cómo están? Y muy contento porque llegó la primavera finalmente con el resultado de ayer de Peñarol. Bien. Mirá lo que introdujo. Muy bien. Como muy bien reza la pared, el cuadro en la pared del Comité de Peñarol florece en cada primavera, Sí. es eterno como el tiempo. Sí, festejó el cumpleaños, vino el primer partido y se recuperó. Exacto. Hizo los deberes. Bueno, vamos al primer tema. Hoy vamos a hablar de política, como suele ocurrir. Vamos a seguir mirando los ecos de la votación del domingo pasado, pero con dos cortes. Le vamos a proponer dos cortes, dos ángulos que son distintos a los que manejamos hasta ahora en otras mesas. Diríamos que vamos a hablar de dos mujeres, una en la primera parte, otra en la segunda. La intendente electa de Montevideo, Carolina Cose, se reúne hoy en la tarde con el presidente Luis Lacalle Pou en un encuentro al que, según adelantó, concurrirá con cabeza abierta. Luego de la victoria en la capital el domingo, Cose mantuvo reuniones con el expresidente Tabaré Vázquez, que además fue el primer intendente frente amplista de Montevideo, con el intendente reelecto de Canelones, Yamandu Orsi, con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. El domingo, luego de conocerse los resultados, Cose pronunció un discurso desde el balcón de la sede del Frente Amplio en el que apeló a la mística de la militancia frente amplista y prometió además un gobierno para todos. Me ha traído una y otra vez al cuerpo lo que es el Frente Amplio. Y por eso es tan importante la unidad. La unidad porque nuestra bandera es grande. Es grande. Es una de las banderas de Arquía. Es la de Montevideo liberado. Esa es nuestra bandera y hay lugar para todos y para todas. Y porque nosotros sabemos que no gobernamos para un puñado, gobernamos para todos. La candidatura de Cose fue la más votada de las tres del Frente Amplio que a su vez triunfó en Montevideo con 53,3% de los votos ante el 39% obtenido por la coalición multicolor. Dentro de la coalición de izquierdas, Cose obtuvo 21,2 puntos, superando a Álvaro Villar, que tuvo 18,2, y Daniel Martínez, que tuvo lejos 12,4. La pregunta es, ¿cómo han visto este resultado? ¿Cómo han visto la forma en que se impuso Carolina Cose y cómo han visto su comportamiento desde entonces, desde el domingo de noche hasta ahora? ¿Quién empieza? Karina, la dama de la mesa. Vamos. Yo creo que lo de Cose fue una carrera progresiva interesante que empezó antes de la intendencia, que empezó con las nacionales, donde no se la estaban mirando con mucha atención, sobre todo desde el Frente Amplio. Creo que Cose ha sido, entre comillas, capaz que es un poco fuerte decirlo, pero ninguneada por algunas partes del Frente Amplio en los últimos años, políticamente, electoralmente, digo, no desde el punto de vista de los cargos, porque se le dieron cargos muy importantes, pero está claro que Mujica le dio vuelta la cara, y ella siguió para adelante, o sea, como que se empecinó en, incluso sin respaldos de sectores muy importantes, de los sectores más votados del Frente Amplio, seguir adelante.
Entonces, en la carrera presidencial, ella obviamente no fue la candidata. No sé, yo tengo dudas de que el electorado frente amplista haya leído bien el hecho de que Martínez haya elegido a otra persona como su vicepresidenta. Yo en su momento me pareció que era un error, incluso recuerdo haber escrito una columna de opinión sobre eso, entendiendo incluso las razones que esgrimió Martínez. Ella quedó afuera, pero decidió seguir en la carrera. Y esa tenacidad, por llamarla de alguna manera, o decisión muy clara de seguir adelante en la carrera política, creo que terminó pagando. Se me está deslizando el teléfono así lentamente, perdón. ahora lo voy a acomodar. Creo que pagó en el electorado frente amplista, que es muy fuerte en Montevideo, que volvió a hacerlo esta vez, porque ganó por un punto más que la última vez, o sea que creo que por un 14% por arriba de la candidata opositora. Así que me parece que ahí el Frente Amplio le está dando un cheque o un crédito a COSE para que siga llevando adelante la intendencia que tienen desde hace 30 años, que después hablaremos, que ha tenido sus altibajos en cuanto a popularidad de sus intendentes. Sí, está claro que como dirigente política fue creciendo, ¿no? Fue aprendiendo, fue solidificando su comportamiento, sus actitudes, su manejo, ¿no? En un fenómeno Yo creo que contra las expectativas de sus propios colegas frente amplistas. Sí. Con apoyos, ¿no? Porque es interesante también destacar ese cambio que hizo dentro del propio Frente Amplio, ¿no? Del MPP, que era quien la promovía en la primera instancia, al Partido Comunista y del Partido Socialista, después ya para las elecciones nacionales, donde fue candidata al Senado, y ahora como candidata a intendente. Seguimos. ¿Quién va ahora? Voy yo, si querés. Juan Pedro. Yo creo que la carrera de COSE hay dos elementos que a mí me agradan mucho como ciudadano, y es que hay una ciudadana que llega a un lugar de poder con el aval popular en base a la valentía, a una mujer muy inteligente y muy trabajadora. Entonces yo creo que son elementos que en un contexto político son valores políticos. Creo que vamos a hablar de Raffo después. En una misma línea hay una línea de continuidad. Son personas muy inteligentes, son personas que se trazan un proyecto, y en el caso de la intendenta electa, creo que es algo que en un contexto donde a veces políticamente se valoran otras cosas y se valoran perfiles meramente demagógicos, se valoran discursos irracionales, creo que, bueno, la ciudadanía de Montevideo eligió a una intendenta que, más allá de estar más de acuerdo o menos de acuerdo con posiciones político-ideológicas, tiene esas aptitudes que valen la pena. Y lo que ganó, me parece, fue la capacidad de una persona de incorporarse. Otro gran ganador es el Partido Comunista, y particularmente la visión de Óscar Andrade, que fue quien trajo a Carolina y a la intendenta COSE, que trajo a la intendenta y la proyectó y la cobijó, y vio el Partido Comunista una alianza y la incorporación a un Senado, posiblemente a un segundo lugar en el Senado político que proyectó esa alianza. Entonces, creo que la clave de Carolina COSE estuvo en apelar a la confrontación política de ideas. Su triunfo tiene que ver en que ella discutió desde el principio y se convirtió en alguien que tocaba las fibras de un frente amplista que veía un escenario de confrontación con el gobierno. Así que en ese teje de inteligencia, de confrontación política, confrontación en el buen sentido, de confrontación de ideas, ella no escatimó confrontaciones con el Partido Nacional, con el gobierno, con sus propios colegas del Frente Amplio. Creo que desde una postura, en un discurso de izquierda, creo que ese punto de vista fueron los capitales que tuvo la inteligencia de capitalizar este contexto particular. Heber, ¿tu visión, tu primer análisis? Bueno, yo creo que Carolina COSE, coincidiendo con Juan Pedro, tuvo una actuación sobresaliente, ¿verdad? Partiendo de una situación donde no le iba demasiado bien en las encuestas,
logró recuperar su caudal político y presentarse al final como la ganadora, lo cual no era sencillo, ¿verdad? Competía contra un hombre como Martínez, que tenía todo un prestigio emanado. Es cierto que había sido derrotado en las elecciones anteriores, pero aún así era una figura que reunía un consenso importante dentro del Frente Amplio. Y Villar aparecía como una figura novedosa, también interesante. Es cierto que Carolina Cose no es una mujer que tenga un carisma de esos sobresalientes. No es una comunicadora capaz de empatizar fácilmente con su audiencia. En eso me parece que tiene una diferencia importante con Raffo, que es mucho más dúctil para ese ejercicio político de captar electorado. Por otro lado, y creo que no debe olvidarse, es una mujer que siempre se ha movido en la izquierda del centro-izquierda. Es decir, no es casualidad que haya sido promovida por el MPP, uno de los grupos más a la izquierda de la coalición, y que ahora esté propiciada por el Partido Comunista, ¿verdad? Que haya sido impulsada por ese partido y que yo creo que gran parte de lo que logró en la elección, además de sus méritos personales, tiene que ver con ese apoyo. Es un apoyo importante. No nos olvidemos, el Partido Comunista está viviendo lo que yo creo que es el mejor momento de su vida política desde que fue creado allá por el año 21, ¿no? Es un partido que domina el aparato sindical del país, que tiene figuras importantes que se señalaban recién como Andrada, que tuvo la segunda votación dentro del Frente Amplio. Caramba, no es menor la segunda votación. ¿Cuándo el Partido Comunista había tenido en este país esa figuración? Sí. Y el papel de Andrade es claro que ha sido importante en ese posicionamiento del Partido Comunista en los últimos tiempos, ¿no? Es, entre comillas, una renovación del Partido Comunista. No estamos hablando de un hombre joven, viene del movimiento sindical, tiene su trayectoria en el Zunca, etcétera, pero está claro que le ha aportado al Partido Comunista mucho carisma, mucha vitalidad, mucha confrontación cuando tiene que tener confrontación, una capacidad de comunicación inusual. Eso le vino bien primero al Partido Comunista y a la 1001, y ahora sin duda que ha estado detrás del respaldo, detrás del crecimiento de Cose, ¿no? Evidentemente, es un partido que en ese aspecto, en el aspecto comunicacional, en lo que tiene que ver con su acercamiento a los ciudadanos uruguayos, ha sido muy exitoso. Yo no creo con todo que haya tenido una renovación importante desde el punto de vista ideológico. Sí, no, eso es el partido, dentro del Frente Amplio es el partido, tengámoslo en cuenta y no lo olvidemos, que ha tenido una evolución más frenada. Es decir, desde los años 90, cuando el famoso problema dentro del Partido Comunista, la implosión de la Unión Soviética, el partido que menos evolucionó desde el punto de vista ideológico fue el Partido Comunista, y sigue dentro de una línea de marxismo-leninismo bastante ortodoxa. Pero lo que ocurre es que hay una enorme distancia entre lo que es la ideología como doctrina fundamentadora del discurso político y su propio discurso político, y el hecho de haber elegido, por ejemplo, no a una figura propia para la intendencia, sino a Carolina Cose, que, repito, es una mujer que, si bien no es carismática, tiene una imagen de racionalidad, de seriedad, de precisión en sus dichos, casi diría yo un perfil cientificista. Uno la escucha como una mujer que quizá no sea brillante exponiendo, no lo es más bien limitada en su discurso, pero es un discurso preciso que va hacia el centro de las cosas. El Partido Comunista, haber elegido a Carolina Cose, también es un logro importante. Después hablaremos de cuáles son los desafíos que tiene Carolina Cose como intendente y como figura emergente en el Frente Amplio. La comunicación de Carolina Cose ha ido mejorando notoriamente, ¿no? Y en especial en su faceta de oradora, cuando toma el micrófono en un escenario, en un acto, ¿no? Sí.
A mí no me parece una oradora de demasiado fuste. No es de los grandes oradores políticos del Uruguay, está muy lejos de eso. Lo que tiene es otras características. Ese perfil, como señalaba recién, de tipo cientificista, de una ingeniera en definitiva. Ella se aferra a esa imagen de la ingeniera. Sí, sí. La matemática no es un arte con demasiada expansividad en sus expresiones, sino que es lo contrario, es precisa, es ajustada a lo que tiene que decir. Pero le ha ido agregando, últimamente le ha ido agregando más emoción, ¿no? Sobre todo en la parte esa del intercambio con los militantes, ¿no? Un poco más de emoción de la que tenía anteriormente. Sí, sin embargo, me parece que ese no es el fuerte de ella. El fuerte de ella son, no tanto cuando habla en público, el discurso que dirigió, que después comentaremos a los frentistas después de la elección, fue muy importante, pero no por esa efusividad que agregó, sino por lo que dijo precisamente, que analizaremos en su momento. Vamos a escuchar a Fernando y después, por favor, ya dialoguen entre ustedes, ¿no? Así lo hacemos esto más fluido. Fernando. Yo creo que quiero destacar particularmente dos aspectos. El primero, creo que lo de la intendenta electa es un premio a la asunción de riesgo político y a una gran autoestima. Creo que COSE ha tomado la actividad política como una carrera de vallas, de obstáculos que fue salvando. No nos olvidemos que fue abandonada prácticamente por el MPP, no así por Lucía Topolansky, que es un poco su madrina, me da la impresión, pero sí por Mujica, que inventaron, entre comillas, un candidato como Villar, que había que imponer, y tuvo ella la inteligencia también de incorporarse a dos apoyos en el extremo, ¿no? El Partido Comunista, uno de ellos, y el propio Partido Socialista, que le suelta la mano a Martínez, y donde lanzan en el programa una especie de desafío de enfrentamiento estilo años 60, que yo creo que COSE va a tener que saber administrar, y creo que lo va a hacer, porque el reportaje de COSE, la COSE post-elecciones, no es la misma que la de la campaña. Correcto. Es decir, hay un discurso, lo vimos ahora en el reportaje que Emiliano le realizó y en alguna otra aparición pública, es un discurso que poco o nada tiene que ver con ese enfrentamiento de las clases dominantes, rimbombantemente anunciado como siempre en el discurso por el Partido Comunista, ni que hablar de Civila, ese discurso cuando dijo los vamos a enfrentar hasta las últimas consecuencias, en fin. Yo creo que COSE se resume su participación en una respuesta que le da Emiliano cuando hay una referencia al control y dice a mí no me controla nadie. Y creo que esa va a ser la impronta. Es una mujer, creo, con dificultad para relacionarse en el diálogo, lo demostró en Antel, donde la presidencia prácticamente resolvía y después convalidaba en el directorio. Lo demostró cuando levantó todas y cada una de las múltiples observaciones del Tribunal de Cuentas durante su gestión de Antel, es decir, contra viento y marea. Eso lo va a tener que administrar porque la Intendencia es un organismo muy complejo, no es Antel. Es un organismo además donde tiene un sindicato muy fuerte, con mucho poder, y yo creo que COSE representó durante la campaña el discurso más frente amplista. ¿Por qué? Porque estaba con estos radicales, o entre comillas radicales, porque al final hablan de dictadura del proletariado y de democracia a la vez, es una especie de esquizofrenia que se ha dado ideológica en el Partido Comunista a partir de la caída del socialismo real, una especie de democracia de nueva ola, y va a administrar todo eso. Lo que sí estoy convencido que esa autoestima no se puede llevar a la soberbia. Es decir, quizá lo mejor que puede, la mejor definición de la intendencia es que la intendencia es como una
como una nube. Uno tiene que soplar fuerte para moverla, porque si se mete a empujarla queda adentro, ¿no? Bueno, Y ese es a ver, lo que va a tener Karina, que administrar. arrancamos No, con contigo respecto a la lo, segunda vuelta charlada. Con respecto a lo que decían, hay dos cosas que me quedaron ahí, me quedé pensando. Primero, no hay que exagerar la inteligencia o la estrategia que tuvo el Partido Comunista al elegirla. Me parece que fue un batacazo y que tuvo suerte. El Partido Comunista no sé si se esperaba que hubiera esta evolución, no fue tanto estrategia, fue el devenir de la política. Segundo, a mí me pareció interesante el cambio que ella mostró entre su discurso en campaña, que sí fue muy confrontativo, pero fue confrontativo relativamente respetuoso hasta donde yo recuerdo, capaz que me estoy olvidando de algo. Sí, por supuesto, muy crítico, que era lo que de alguna manera quiere el votante frente amplista, que hoy en día está criticando al gobierno que ganó, pero por otro lado, apenas ella ganó, incluso en ese discurso, ya dio señales muy fuertes para todos los uruguayos. Hay un gran porcentaje de uruguayos, quiero creer, más allá de los enfrentamientos minoritarios, porque son minoritarios que vemos en las redes sociales, que decimos que están polarizadas, yo creo que hay una gran mayoría de uruguayos que quieren ver dirigentes políticos que saben negociar, que saben pactar, que saben reconocer en su oposición las cosas buenas que se hacen. No digo que ya Carolina Cose nos haya demostrado que va a hacer eso, pero sí nos demostró que entiende el juego, que quiere respetar al gobierno nacional, que sabe que tiene que negociar con ellos. Hoy se reúne o se está reuniendo con el presidente Lacalle. Dio ciertos movimientos muy rápidos, inmediatamente que se supo que había ganado, que otros gobernantes frente amplistas no han dado enseguida de ganar. Tal vez porque las tenían todas con ellos, tenían un triunfo muy fácil. A mí me pareció interesante que ella rápidamente marcara los puntos de agradecer las llamadas, que parece una tontería, pero no lo es, de pedir que no se abucheara a los candidatos de la oposición, del gobierno, no de la oposición, que le habían felicitado, que le habían llamado, y después de decir, voy a negociar. Por lo tanto, lo de que el diálogo no es lo más fácil para ella, tal vez no, pero me parece que se va a tener que acostumbrar. Ya veremos cómo lo hace. En principio está dando buenas señales, por lo menos desde el discurso. Ella dice permanentemente que aprendió, ¿no? Que ha aprendido. Utiliza esa expresión en distintos momentos. Exacto. Que en los últimos meses ha aprendido, que no es la misma, ¿no? Veremos cómo lo lleva después a la intendencia, que no ha sido sencilla para ningún frente amplista, sobre todo para los últimos, y sobre todo a nivel gremial. Recordemos eso, que tienen el enemigo interno instalado ahí en el Palacio Municipal. Tiene enfrente, además, en ADEOM, a otra mujer, ¿no? Que no anda con vueltas, Valeria Ripoll. No, que ya estuvo además conversando y salió dura. Juan Pedro, ¿qué decías? Heber. Sí, yo quisiera señalar, coincidir en primer lugar con lo que dice Karina, en el sentido de que hay dos Carolina Cose. Una, la de la campaña. No fue una campaña donde ella se mostrara excesivamente abierta, dialogal, volcada hacia la comprensión del otro o de los otros políticos contrarios a su posición. Al contrario, lo que mostró la campaña fue un discurso ciertamente frente amplista, pero un discurso duro, percutivo, un discurso que tenía que decir: acá estamos los frentistas, que nos oponemos a lo que ocurrió el año pasado en las elecciones y que vamos a llevar adelante nuestro programa. Era una expresión fría, racional, dirigida a ese punto específico. Yo creo que eso le dio un enorme resultado porque le conjugó frentista. Dialogal era el discurso, si ustedes quieren, de Villar, mucho más atenuado, mucho más, teniendo en cuenta las posiciones de los otros. Carolina Cose era lo opuesto de Martínez y lo opuesto de Villar. Otra cosa muy distinta, ciertamente muy distinta, fue la Carolina Cose inmediatamente que obtuvo el triunfo. Abrió los brazos en ese discurso y lo primero que dijo es: vengan todos.
todos los frentistas serán bienvenidos en el país. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué obedece esa estrategia? ¿Es meramente que ella allí demostró sus características personales, aperturistas o digamos, abarcadoras? ¿Obedece a algo que es mucho más profundo, que fue la forma en que votó el Frente Amplio? El Frente Amplio liquidó, o por lo menos debilitó enormemente a su centroizquierda tradicional. ¿Quién perdió en el Frente Amplio? Perdió el ala, digamos, renovadora del Partido Socialista, que quedó pulverizada. Perdió los adeptos a Asamblea Uruguay, perdieron los adeptos a Rafael Michelini, perdió el centro. El discurso socialdemócrata que alberga el Frente, que estaba en ese centro, quedó enormemente debilitado en estas elecciones. Tan debilitado que Carolina Cose, que no es una mujer que no sea perceptiva, que no sea inteligente, como decíamos antes, lo primero que buscó es precisamente abarcar a todos y traer a ese centro. Yo estoy seguro que si no logra reconstituir, ¿verdad?, esa ala vital para el progreso del Frente, no va a tener ni una buena relación con el gobierno, ni va a tener en definitiva éxito en la intendencia. De manera que la estrategia que ella siguió a partir del momento en que ganó, que fue la de su discurso y que fue la de hoy en la entrevista que tuvo precisamente en esta radio, obedece a un requerimiento vital para su posición en el Frente. Necesita, insisto enfáticamente, necesita urgentemente reconstituir al Frente. Y una de las formas de hacerlo, una vía para ese ejercicio, es precisamente contemplar a ese centro frentista dentro del gabinete del Frente y en lo que va a ser su gestión. Juan Pedro. Es importante. Sí. Como forma... Hay un elemento... Como forma de... Me animo a agregar lo siguiente, que hay un elemento Fernando, que creo que va a jugar a favor de Cose, que es el hecho de no estar el Frente Amplio en el gobierno nacional. ¿va a jugar a favor, Este decís es tú? un tema le juega a favor, sí, porque el Frente Amplio va a evitar todo enfrentamiento a nivel departamental y creo que va a cohesionarse detrás de la figura de ella. Ahora entendí. Ahí está, a eso me refiero. Es decir, claro, cuando se habla de la mística, ahí la mística en este caso la necesitan más que nunca. Claro, porque este tema, cuando el gobierno nacional coincide con el departamental, que lo vivió el Partido Colorado, podemos después en el otro tema hacer referencia a eso, es muy especial. No nos olvidemos que nosotros pasamos por la Intendencia Ehrlich, pasamos por la Intendencia Noguera, sí, pasamos por cosas, por el desierto, ¿no? En obras, es decir, acuérdense que la Antel Arena fue una forma también de tapar el derrumbe del cilindro municipal, que fue una vergüenza para la administración municipal. Es decir, pasamos por todo eso. Entonces, ahora el Frente Amplio vuelve a retomar las riendas de un Montevideo desamparado, entre comillas, de un gobierno nacional, y eso lo va a llevar a evitar conflictos internos. Tiene una bancada de 18 ediles, que solamente se va a apoyar más en ella, ¿no? Pero eso no es un dato menor, es decir, los partidos políticos, cuando están en el gobierno nacional y cuando están en el gobierno de Montevideo, muchas veces tienden a menospreciar de Montevideo. Juan Pedro. No, yo el único matiz, no sé, a menos de lo que planteó Karina, yo creo que el centro político en Uruguay se ha disuelto o se está en proceso de disolver en función de posturas que no son alarmantes ni mucho menos, pero son claramente tensionadas desde visiones de izquierda o de derecha, o pongamos el adjetivo que queramos. Pero así como implotó el Partido Independiente en su momento, ahora los sectores socialdemócratas del Frente Amplio están absolutamente huérfanos,
los sucesivos experimentos dentro del frente de formar espacios no vinculados a las posturas más a izquierda han muerto. Entonces, y el ejemplo de Martínez, que trae tras sí una gran gestión, porque fue una buena gestión con alto nivel de aprobación, no logró cuajar. Tampoco yo me animaría a hacer ninguna proyección Carolina Cose 2025, porque hace 5 años estábamos hablando de la posibilidad de Martínez presidente, y la verdad que la trayectoria descendiente del ex intendente ha sido... Hubo doble fracaso. Entonces, claro, yo creo que no haría futurología. Pero sí me parece que ese centro político se está perdiendo, y quizá es una oportunidad para quienes quieren disputarlo, o quizá también es una muestra también de la falta de articulación entre esos dos bloques. Yo no hablaba del centro político, hablaba de que a los uruguayos, más allá de que tenga una posición de muy de izquierda o incluso de muy de derecha a veces, le interesa ver que los políticos están dispuestos a poner el bien del país por encima del bien de su partido. En este caso, no es que ella haya dicho el bien del país, pero de vuelta, la frase es muy similar a la que dice Lacalle: yo soy la intendenta de todos los montevideanos, él dice yo soy el presidente de todos los uruguayos. Parece una frase repetida, lo es, pero tiene en el fondo algo muy importante, y es que me votaron los míos, pero ahora gobierno para todos. Ahí hay una proyección. Igual Cose va a tener ahora una prueba de fuego muy complicada con su propio partido, y es a la hora de elegir su gabinete y todas las jerarquías. Ya dijo que no quiere, que no va a estar mirando cuotas ni equilibrios políticos. Hay que ver hasta dónde eso lo puede hacer y hasta dónde no le crea enemigos complejos dentro del Frente Amplio, que algunos ya los tiene, evidentemente. Hay que ver hasta dónde puede ella mantener la independencia que quiere mantener sin que se le desarme todo el castillo, ¿no? Quisiera dejar un juicio final sobre Cose. No me gustaría que la imagen que me parece que estamos dando sea una imagen tan seguramente positiva como puede emerger de escucharnos. Carolina Cose fue una dura representante del Frente Amplio clásico hasta el momento en que ganó. No lo olvidemos. Yo recuerdo, tengo un amigo, un politólogo de nota, que la llamaba Cristina Cose. ¿Por qué Cristina Cose? Porque reunía algunas de las características de Cristina Kirchner. No que fuera igual ni que las circunstancias fueran las mismas, pero tenía algunos elementos en su discurso, en las respuestas, en la forma incluso en que se defendía, que era de una dureza que rememoraba el ejemplo platense, el mal ejemplo platense. De manera que el cambio es muy bienvenido. La segunda Cose, la Cose del triunfo, es una cosa importante para el Frente Amplio y para el Uruguay, en la medida que puede, si esa apertura realmente se profundiza, se consigue, puede ayudar a que la brecha no se presente en el Uruguay como se presentó en la Argentina, y que entre el Frente Amplio y la coalición multicolor a nivel departamental y a nivel nacional no se profundice, sino que tienda a alisarse. Pero cuidado, todavía no sabemos entre las dos cosas cuál es la que realmente va a predominar. Entre los oyentes hay muy distintas visiones, ¿no? Da la impresión de que todavía falta para que este triunfo de Carolina Cose se asiente y bueno, y ella, no sé, se muestre y con sus acciones, con sus pasos, con sus decisiones, se plante en el escenario que le toca jugar. Pero, por ejemplo, tengo una visión como la que plantea Ana. Dice, Carolina Cose es solamente el instrumento del Partido Comunista, totalmente verticalista. Cuando habla no dice nada. Ha usado el Estado para beneficio propio de su carrera política y ahora el Partido Comunista la usó a ella. Es puro personalismo, eso no es inteligencia, dice. Pero después aparecen otras visiones, varias, por supuesto, pero esta de Teresa de Malvin. Muchas veces los líderes carismáticos son nefastos para un país. Prefiero gente de pocas palabras, no seductora pero seria, trabajadora y honesta, con más logros claros que errores. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia. Vamos al lado B de este disco.